la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Las tardes del bardo, brújula extraviada. No hay otro camino que el azar. Buqué de una esquina empinada, toneles del alma en añejo con sones de un órgano oriental. Una canción troveada y sonera con la que emprendemos la aventura espiritual de hoy, que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí, tú lo sabes, eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Las tardes del bardo siempre dan al parque, como todo cuento viaja hacia un final. Yo tuve una relación con los Matamoros directamente a través de Cueto. Aparezco en algunas secuencias de documentales y eso por los años 70 y fue mi relación más directa con ese trío. Ahora, la influencia de los Matamoros a veces llega indirectamente porque es un trío que creo yo que plantea el antecedente de los tríos en América, mucho antes de que se popularizara este formato musical. Pero además de ese honor, creo que al trío Matamoros le cabe el honor de haber tenido unas canciones antológicas, de haber también haberse adentrado en cuestiones melódicas y rítmicas que no se había adentrado ningún trío, ni dúo, ni agrupaciones anteriormente, dando una cubanía sui generis a la música nuestra. Es decir, que yo creo que tienen una cantidad de cosas por qué admirarlo extraordinarias. Ese es el trío Matamoros y en particular Miguel, ¿no? Hasta que el 8 de mayo de 1925, fecha en que Miguel cumplía 31 años de edad, organiza una pequeña fiestecita en su casa, lo que se dice ahora un motivito. Claro está, en ese motivito vienen a visitar a Miguel sus amigos trovadores. Y Rafael Cueto invita a esa fiesta a Ciro Rodríguez, que no conocía a Miguel Matamoros, pero sí había oído hablar de él y tenía muchas ganas de cantar con Miguel y de conocerlo. Invitados por Rafael Cueto, van a la fiesta y claro, en medio de los tragos, de la alegría, pues entre trovadores, ¿qué van a hacer? Cantar. Sacan las guitarras y empiezan a cantar. Entonces Miguel Matamoros le dice a Rafaelito Cueto: Cueto, acompáñame a poner aquí 3 o 4 numeritos para los amigos que están con nosotros. Y Cueto le dice: Miguel, ¿por qué no invitamos a Ciro Rodríguez, que tiene una voz segunda que a lo mejor te gusta? Dice: bueno, que cante conmigo. Chicos, y empiezan a cantar y empastan esas voces enseguida. La voz de Miguel Matamoros hace un empaste maravilloso con lo de Ciro Rodríguez y dice: pues te quedas conmigo en el trío oriental. Ya se integran entonces, se forma aquella noche del 8 de mayo de 1925, fecha formal en que todos los musicógrafos y musicólogos coincidimos en que es la fecha en que se inicia realmente el trío Matamoros, pero todavía no se llamaba trío Matamoros, se llamaba trío oriental. Pero una trovadita, un intento de hacer las canciones como lo hacían los trovadores viejos no, los buenos. Muy difícil, pero bueno, quizás un homenaje a ellos. No apartes la vista cuando salga el sol, que es tu corazón repartiendo el amor. Dame el arco iris tibio de tu andar, rózame la espalda con tu sal, límpiame de escarcha la humedad, guárdame el beso que ayer no te pude dar, guárdame el beso que ayer no te pude dar. Sí, Guárdame el beso es un homenaje a los mal llamados viejos trovadores.
porque todavía podemos cantar Longina, Perla Marina, todas las canciones de esa época, lo que significa que no son viejos ni son viejas las canciones. Yo sí me siento deudor de esa época, como creo que todo trovador se siente deudor de esa época porque fueron los primeros. Dame de tus manos una orquídea azul, rózame la frente con tu luz. Y se van para los Estados Unidos en barco. Pero no graban en Nueva York, como muchas veces se ha publicado, sino que graban en los estudios de Camden, en New Jersey. Entonces lo primero que graban allí es Olvido y El que siembra su maíz. Pero primero graban otra pieza que se llamó Promesa, pero no fue el disco. La pieza que fueron al disco fueron Olvido y Que siembra su maíz. Cuando terminan de grabar, el grabador de la Víctor, un señor español creo, le dice: ¿cómo se llama este trío? Para ponerle aquí en la caja de grabación, en la cinta, no sé. Dice, se llama Trío Oriental. Y alguien que no se sabe quién es, propuso que le llamaran Trío Matamoros, por Miguel Matamoros, la figura principal del trío. A lo que los demás miembros del trío accedieron, siempre que se llamara el Trío Matamoros, de Ciro, Cueto y Miguel, los tres extraordinarios integrantes de ese extraordinario. Y ya este fragmento de documental nos pone el tema que nos inspira en el día de hoy. Bienvenido, Omar, mi primer compañero de la noche. Karen, qué gran tema. El centenario del trío Matamoros. Recuerdo inevitablemente a mi maestro Francisco López Sacha, que decía y repetía que el trío Matamoros es una afirmación muy severa. Con la voz de Sacha por atrás, ya me lo imagino. La agrupación musical más importante de la historia de Cuba. En un sendero infinito de grandes agrupaciones musicales de todos los estilos, formatos, etc. Pero yo creo que si no tiene la razón, si no tenía Sacha la razón absoluta, la tiene en buena parte. Porque el trío Matamoros es una cumbre de la música cubana, como Miguel, su puntal fundador, es por supuesto una entidad musical, pero cuyos ecos llenan la cultura cubana toda y sobre todo entran en esa dimensión que a veces destacamos aquí en algunos casos, que es la dimensión de hacerse parte de la gente, de la sociedad, de la manera en cómo identificarnos cubanos. Y el trío Matamoros es de los que puede señalar ese blasón. Y sabes que se fundó en el cumpleaños, en el año 1925, en el cumpleaños, el 8 de mayo, de Miguel Matamoros, en una Ciro, Cueto y Miguel. Y allí no sé si habían tenido conversaciones previas, etcétera, pero al calor de la guitarra, la maraca, la clave y el canto, porque bueno, claro que eran ya músicos y Miguel ya tenía una producción musical de mucha importancia, fundan el trío Matamoros, deciden hacerlo. Y bueno, ahí está para la historia. Solo recordemos, por ejemplo, que esa pregunta clásica, ¿de dónde serán? Ay, mamá, ¿serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? ¿Son de la Loma? Y cantan en llano. El gran escritor camagüeyano, Severo Sarduy, dijo que esa era la gran pregunta de Cuba, porque lo que en realidad lo interpreta metafóricamente, lo que en realidad había preguntado Miguel Matamoros era de dónde éramos los cubanos. Eso es lo que, esa interrogación, y había dicho que era un viaje. Hoy esa respuesta metafórica, repito, es la explicación de dónde venimos y hacia dónde vamos en una identidad que siempre se renueva. Ya imagínate con esa
con esa melodía ya es una cosa enorme, pero además es el autor de sones, rumbas, boleros, canciones, todos absolutamente extraordinarios. A mí, en lo personal, me encanta. Es de la música que yo escucho, al trío Matamoros. Es algo, me revuelve los genes cubanos absolutamente. Pues gracias, Omar, y nosotros vamos a escuchar a Matamoros con este documental que se llama así, De Cuba Son, dando respuesta a esa pregunta. De Cuba Son, Matamoros. Que a los pies del amor suplica y llora. Mira, yo creo que Matamoros tiene una cosa muy particular, que Matamoros es el son y Matamoros es la trova. El son quizás sea lo que los caracteriza. En cierta forma, cuando Nicolás Guillén escribe su primer cuaderno, o publica su primer cuaderno de versos, Motivos de Son, que es en 1930, eso sigue en algunos años a la llegada del son a Occidente, traído desde Oriente, en gran medida por el trío Matamoros. El son un poco que lleva un camino aparte de la trova, pero cuando en la época de Miguel y su trío, con Silvio y Cueto, creo que se unieron las dos cosas. Incluso hay por ahí boleros de Matamoros que son muy trovadorescos. Hizo, a mi juicio, tuvo algunos de los aciertos como compositor, como creador, más difíciles de lograr. O sea, lograr realmente encontrar la sensibilidad popular y plasmarla en esas canciones que normalmente tienen solamente dos cuartetas, o en esos estribillos que normalmente tienen una oración, y que la gente los haga suyo y ya se conviertan en parte del país. Eso ya no es parte de la música, eso es parte de la patria, de la nación cubana. El son de la loma es parte de la patria, la patria espiritual. Y de eso se puede decir de muy pocos compositores. Y si fuera solamente el son de la loma, pero es que además de los sones es un extraordinario autor de boleros y de guarachas de crónica de la vida, incluso hasta humorísticas, que no son muy conocidas. Miguel era muy amigo mío y hablábamos mucho, sobre todo hablábamos en el ocaso de su vida, cuando ya pocas veces lo visitaban. Me contó que ese famoso son, Mamá Son de la Loma, que es su nombre correcto, se le ocurrió dando una serenata en una casa de la calle Trocha, esquina San Pedro, por supuesto, en Santiago de Cuba. Era una madrugada y Miguel estaba cantando con Alfonso del Río. Y vino una niña acompañada de su mamá que se despertó al oír a los trovadores. Y la niña le decía a la mamá insistentemente: mamá, ¿de dónde son los cantantes? Mamá, ¿de dónde son los cantantes? Y Miguel escuchaba a la niña y en una de las oportunidades que él improvisaba le dijo: son de la loma y cantan en llano. Y siguió cantando. Son de la loma y cantan en llano. Me contaba Miguel que significa que eran de Santiago de Cuba, tierra de lomas, de montañas, y que cantan el llano, quería decir que cantan donde quiera, y principalmente en La Habana, porque en esa oportunidad el sueño más preciado de Miguel era venir a cantar a La Habana. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma. Son de la loma y cantan ellas ya. No, chico, eso es para los cantantes. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, que son sus trovas fascinantes, que las quiero aprender. Yo creo que tiene ambas. Es bueno, maravilloso por nosotros, porque saca del país una música
y la entrega a otro país que a su vez la coge con cariño y la hace suya. Entonces volvemos otra vez al pensamiento anterior, a la razón de ser de la música. Es bueno, ¿por qué? Desde mi punto de vista, porque de inmediato que una música sale de aquí, ustedes la parieron, le dijeron, hijo, ve, déjala ir, se va, llega a otro país, ese país la toma, le pone sus características, empieza a crecer la música. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también tomamos el son desde hace mucho tiempo, porque el son que nació en Cuba ya no es de Cuba únicamente. Son de la loma. Despedimos hasta ahora y gastos para del bardo, disfraz de mendigo, la paz del sin nada que velar, calles que se roban las miradas, hobby de la estética sexual, las tardes del bardo, misterios de botín, jugando a esconderse en la ciudad, pero ante el resguardo de un romance le tienta el pasado y teje otra vida que es solo un pretexto para amar. Las tardes del bardo, brújula extraviada, no hay otro camino que el azar. Buque de una esquina empinada, toneles del alma en añejo, con sones de un órgano oriental. Las tardes del bardo, sí señor, café retocado, cómo no, elixir de saborear revelaciones. La indiana te exhibe todos sus rincones, le sigues despacio y en sus seducciones dejas los secretos y pierdes la edad. Dejas los secretos y pierdes la edad. Solo de peine. Las tardes del bardo siempre dan al parque, como todo cuento viaja hacia un final. Las tardes del bardo hoy tienen de ausencia, pero están a salvo del olvido, porque las almas ya se han querido, aunque esas tardes no vuelvan más, porque las almas ya se han querido, aunque esas tardes no vuelvan más. Ahora, cuando hablen de Cuba en alegres reuniones y recuerden canciones que los hagan vivir, que recuerden las mías, que sirvieron de guía, o se busque el momento algún viejo retrato que al mirarlo de pronto, como ahí sí me dilato, mientras más que lo miren,
más recuerden de mí. Las tardes del bardo tienen su ausencia, pero están a salvo del olvido. Eso nos cantaba Ray Fernández y nosotros hemos, no puedo decir invitado, porque invitado es una categoría de distancia. Nos hemos juntado con Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura y parte de la familia de La Pupila. Gracias, Nancy, por estar aquí. Qué rico, siempre me gusta juntarnos. Y no solo para poner a salvo del olvido la música, las historias, sino también para contar la vida, porque Nancy, que ha vivido un poquitico, nada más un poquitico más que yo, tiene ese privilegio de, no sé, cuando me dijo, yo conocí a Matamoros, me quedé así. Entonces, Nancy, en este programa, donde ese centenario nos inspira, nos arropa, vamos a poner a salvo del olvido esas historias que más allá, la anécdota la voy a reservar para mis memorias, que ustedes verán. Pero sí quiero decir, bueno, una opinión extendida y reconocida, y es que el trío Matamoros es un ícono de la música cubana. Y es interesante que cuando estaba armando yo la valoración múltiple de la recopilación de textos sobre Nicolás Guillén, alrededor del año 70 y tal, yo hice un collage de entrevistas que habían hecho Jaime Saruski, entre otros. Y allí yo inserté una entrevista mía. Una entrevista suya a Guillén, a Nicolás Guillén. En aquel momento. Y entonces él me dice en esa entrevista, la mayor influencia de los motivos de son es el trío Matamoros. Eso es un cuño. Sí, eso está publicado en el momento que se publicó la valoración, entre el 72 y el 74. Y fue así, como se sabe, y recuerdo ahora que los motivos aparecieron un 20 de abril de 1930, con lo cual prácticamente va a haber un aniversario grande de la aparición de los motivos de son. Entonces, y además Matamoros, que se ha fundado en el 25, sí, fíjese, hay pocos años entre el 25 y el 30, y sin embargo ya Guillén está diciendo, esa música es lo que generó los maravillosos motivos de son, que como todo el mundo sabe, bueno, fueron aclamados por Federico García Lorca, dato que da en una carta de 1932, nada más y nada menos que don Miguel de Unamuno, miembro de lo que se conoce como la generación del 98. En realidad ya Lorca, Alberti son los miembros de la generación del 27. Pero es muy importante esa carta porque Unamuno le confiesa a Guillén ahí que había sabido de su nombre y de sus motivos de son a través de Lorca, cuando Lorca regresa a España después de su estancia en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Toda una validación por esas voces. Enorme. Eso es verdaderamente es estremecedor. Es estremecedora esa historia. Quería también recordar una de las contribuciones mayores de Cintio Vitier a los estudios de la poesía cubana, es haber dedicado en su libro Lo cubano en la poesía al capítulo de Nicolás Guillén, que él le pone hallazgo del son, donde él dice que uno de los mayores aportes de Guillén a la poesía cubana es haber traído de la tradición oral el son y convertirlo en estrofas métricas que formaban parte de la poesía culta, pero que llevaban el sello, el cuño de la voz popular y de la música cubana, y concretamente del son. ¿Y eso qué valor tiene, Nancy? En términos, los músicos, claro, lo han ponderado desde su especialidad, pero desde la literatura. Desde la literatura. Esa transmutación, eso. Bueno, la carta de Miguel de Unamuno, que será muy interesante, donde él confiesa que está estudiando papiamento, que es el creol de las Antillas holandesas. Él explica una cantidad de cosas muy importantes en relación con los motivos de son, porque esa carta está inspirada en la aparición de los motivos de son y de Songoroco Songo, que es del 31, que es una onomatopeya. Es un juego de palabras que da... Y hay una anécdota que yo no sé
si te he contado alguna vez que Nicolás va en Buenos Aires a un restaurante, ¿qué tal? Y cuando le traen el menú, le pone songo cosongo, y eran frijoles negros, los famosos frijoles negros, pero hechos a la cubana, y en ese menú de Buenos Aires decía que eran que songo cosongo quería decir frijoles negros, con lo cual Guillén está en el centro de la espiritualidad y de la expresión genuina de la cultura cubana. Eso realmente no hay duda ninguna de eso. Y el son reina, también hay muchos estudiosos, muchos críticos que dicen que han apostado por decir que la música es la expresión, y valga la redundancia, que mejor expresa la identidad nacional. Por eso estamos nosotros a 100 años trayendo aquí a Matamoros y Antó y todo ese son y toda esa tradición, pero que tiene sus expresiones en el presente. Yo sé que usted se ha inspirado en otro de esos salvadores y recogedores, por decirlo, de esa tradición. Un sonero mayor para mí. Un sonero mayor. Entonces, Nancy, yo igual quisiera que usted me contara de ese poema. Exacto. ¿Qué fue lo que la inspiró? Bueno, perdimos a Eduardo Sosa Laurencio. Una gran pérdida, porque era un hombre lleno de vitalidad, lleno de salud, que nacido en una comarca, él se vanagloriaba de decir que había nacido en Tumba 7. Sin disfraces. Soy de allí. De allí, y todo lo que emanaba de su música, de su visión de un montón de fenómenos, venía de ese origen. Eso lo respeté mucho. Yo vi un material de Rudy Mora sobre Eduardo, donde él habla, siempre lo decía, nunca faltó, nunca le faltó. El hijo de Tumba 7, de hecho, se llama. Exactamente, el hijo de Tumba 7, porque allí su mamá Hilda, a él le decían el hijo de Hilda, pero todo ahí en Tumba 7. Hicimos una amistad, yo lo conocí años atrás, nada más y nada menos que en Mar del Plata, en la Argentina, y él tuvo conmigo un gran detalle, muy bondadoso, que nunca se lo voy a agradecer. No te tengo que dar detalles, pero ahí nació nuestra amistad. Y a partir de ese gran gesto de Eduardo, yo le decía mi benefactor, mi benefactor. Y nos encontrábamos y siempre era una alegría y era una fiesta. Y realmente su muerte, toda muerte es inaceptable. Toda muerte, nadie, como dice Rachel en Canción de Rachel de Miguel Bernet, yo no estoy preparada para la muerte, yo tampoco estaba preparada para esta muerte. Y escribí este poema a Eduardo Sosa Laurencio. La sangre seca de tus venas, a pesar de tu fuerza, cruza las aguas de un arroyuelo bajo los claros cielos de la sierra. Trovador de las lunas, trovador de los soles, mecido por el azul de las montañas, nunca serás un desaparecido, nunca volverás a emprender el camino más nómada en busca de todas las bahías. Busco una manta para tu fiebre mientras arrulla la isla su mejor canción. Yo te arroparé siempre para escuchar tu voz indescriptible con ese canto único atravesando la manigua y el bosque de las flores, niño mío, siempre a tus pies. A mí me gusta un país. Sí, pues es un tema, ¿cómo decirte? Muy de a pie del cubano. Esas razones por las que nos quedamos aquí, por las que defendemos esto. Sentarse en un parque, porque hay una parte de la canción que dice, siéntate en un parque y conversa con cualquiera. No duerme. Me voy para la ciudad, tía, ¿qué lleva? Santiago es mucho Santiago. Aquí está una de las trovas. A mí me gusta, compay. A mí me gusta, compay, vivir aquí donde vivo. Sé que de todo no hay y me quejo a veces, caray, pero a pesar
pesar de todo eso aquí tengo causa y motivo, y yo prefiero lo que en ti es duda que andar cual pájaro perdido. Para mí no hay nada más reconfortante que agarrar la guitarra y empezar a cantar. A mí me gusta, compay, el mejor, he dicho. A mí me gusta, compay, también darme mi vueltecita, caer un regalito y compartiendo con un traguito, hablar de todo lo que veo, pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo. Las malditas circunstancias del agua por todas partes. Patio, yo extraño del mío hasta lo más feo. La patria es todo, con sus virtudes y sus defectos. Para hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento. Vamos pa' la calle a la hora que tú quieras, siéntate en un parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelota que de las clonaciones, el lío del transporte, pronóstico y ciclón, el precio del petróleo. Un pedacito, que está haciendo loco, que está haciendo la boca agua. Qué buena está Cristina, y eso a mí me gusta, compay. Yo sé que de todo no hay, pero a mí me gusta, compay. Pasear por Tumba 7, por La Habana y Yaguajay. A mí me gusta, compay. Tomarme con los socios un traguito de Kuwait. A mí me gusta, compay. Me gusta, me encanta, tú ves. A mí me gusta, compay. ¿Y a ti qué? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Para qué tú quieres asustar aquí? Toda mi infancia transcurrió en estos lugares. Sin embargo, yo era feliz porque no necesitaba más nada. Para no hacerte largo el cuento, para que tú veas que no es invento. Vamos para la calle a la hora que tú quieras, siéntate en un parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelota. No te pases para Santiago. El lío del transporte, pronóstico y ciclón, el precio del petróleo, el bache de la esquina, donde está la Bin Laden, qué buena está Cristina, y eso a mí me gusta, compay. Yo sé que de todo no hay, pero a mí me gusta, compay. Como mi tierra bonita, seguro que no. Siempre me he sentido muy querido en Tumba 7. Aunque me gustaría una semanita por Hawái. A mí me gusta, compay. No es para nada malo, es para saber qué es lo que hay. Me gusta, compay. Una yuca con mojito, puerco asado y con río oriental. A mí me gusta, compay. ¿Te imaginas si tuviéramos el petróleo de Kuwait? Me gusta, compay. Tremenda yuca, tremendo aguaje, compay. A mí me gusta, compay. Como la mulata cubana, así que no hay. Me gusta, compay. La trova santiaguera, Silvio, Pablo y Bombamba. A mí me gusta, compay. Como aguardiente sabroso que me pone a gozar. Al final, el espíritu ese de Tumba 7, de esa familiaridad, yo me lo llevé y me ha ayudado a conquistar la ciudad también. Y ya que se me están aguando los ojos. Mira, Matamoros, yo no sé lo que pasa aquí en esta ciudad, pero hay un rum rum que hay que volver para nuestra región oriental. Mira, Matamoros, yo no sé si en tu tumba te revolcarás. Mira, Matamoros, yo no viro pa' Santiago ni aunque tenga yo de ti que renegar. Ya Matamoros, ya Matamoros, ya Matamoros no vira para atrás. Ni en un avión ni en primera clase, ya Matamoros no vira para atrás. Ya Matamoros, ya Matamoros, ya Matamoros no vira para atrás. Conocí a don Miguel Matamoros. Pienso que lo primero que voy a recordar es ese tipo de cubano que él representaba. Hombres de una gran sobriedad, de una gran alegría, pero de unas personalidades graves, una gente que estaba convencida de que la música era un arte, de que en ese arte ellos habían participado de una forma creativa y que tanto Ciro, Miguel como Cueto habían hecho una aportación que superaría el tiempo y el olvido. Hay en la obra de ellos, primeramente creo, una representatividad de una escuela de cantores
que es la escuela oriental de Cuba, que tantas glorias ha aportado a la música cubana. Creo que a partir de ese dominio de esa escuela, ellos incursionaron en su aproximación a esa sociedad de creadores y artistas cubanos que muy pocas personas han llegado a conocer en profundidad. Ellos aportaron una grandísima identidad propia en el seno de la trova espirituana o de la sociedad musical habanera. La de Santiago de Cuba, que ellos representaron, fue a mi juicio extraordinariamente bella. Estaban dotados además de unas voces perfectamente acopladas. El primo, el segundo, se escuchaba en ellos como algo natural. Se unían a los instrumentos musicales formando una sola cosa, como algo propio, como una parte de su cuerpo, cosa que solamente podía verse o se vio alguna vez en Sindo, en Manuel Corona, por mencionar a algunos de esos grandes creadores. Dime que eres libre, como es el viento. Dime que no me quieres, que ya me olvidas. Él estaba de chofer de un señor que se llamaba Bartolomé Rodríguez, y que una tarde él iba manejándole a este señor Bartolomé Rodríguez, y que al pasar por la tienda La Dichosa en Enramada ve un conglomerado de gente, como decía él, un molote de gente, y Bartolomé le dice: Miguel, ¿qué es lo que están vendiendo ahí en La Dichosa, que hay tantas personas aglomeradas en la puerta tratando de comprar algo? Y dice: no sé. Dice: detenga el carro y vaya a ver. Miguel parquea el carro y dice: óigame, es un disco. Dice: pues compre uno, tengo $1. Miguel se va y trae un disco y se lo da. Mire, señor, aquí tiene el disco. Y al otro día por la mañana, Miguel estaba en el garaje de la casa de Bartolomé Rodríguez, limpiando el carro, esperando que el dueño del carro dijera: vámonos para la calle a hacer las gestiones. Él era el chofer, y se pone a escuchar en el piso de arriba el tocadisco que tenía Bartolomé Rodríguez, con el que siembra su maíz. Dice: caramba, esa gente que están tocando ahí es mi trío. Y va, al poco rato Bartolomé dice: Miguel, venga acá. Y yo dice: óigame, ¿usted tiene algún familiar que se llame igual que usted y que sea músico, que toque guitarra y cante? Dice: no, ese que usted estaba viendo soy yo. ¿Usted se recuerda que hace un tiempo yo le pedí permiso a usted porque tenía un familiar enfermo en La Habana? Dice: sí. Dice: pues no era cierto, es que yo tenía un contrato con la Víctor para ir a grabar. Dice: ah, muy bien, lo felicito. Después, venga por aquí mañana. Y al otro día, cuando fue, le dice: suba. El señor Bartolomé Rodríguez le entrega un sobre. Dice: mire, Miguel, tenga este sobre y ábralo fuera de la casa, que hoy usted tiene el día libre. Dice Miguel: caramba, ¿qué será? Y sale, y casi saliendo de la casa, abre el sobre que le habían entregado el patrón de él, al que él le manejaba. Y dentro tenía una notica con un billete de $100. Y decía la notica más o menos: un hombre, un artista de la categoría de usted, no tiene que ser chofer de nadie. Dedíquese por entero al arte. Y después de oír hablar a esta gente que sí sabe, ese Lino, Lino Betancourt, hablando, era tener abierto un... Vaya. Sí, Lino, bueno, José María Vitier, los Vitier, toda esa familia fina, y Vitier, que es una enciclopedia de la cultura cubana. Y Fran Delgado, que no solo es un trovador que hace muchas canciones, sino que es un investigador que conoce mucho la trova tradicional, la canta también, hace muchos conciertos con Carlitos Laje, haciendo versiones, que nada más que son conciertos de versiones de la llamada trova tradicional. Y eso que también se le dice la vieja trova. La vieja trova. Y ese viejo no es despectivo, es para darle ese sabor añejo. No, y ese mérito de haber resistido y de haber sobrevivido y de estar a pesar de sus orígenes. Desde mediados del siglo XIX. Como los grandes clásicos. Y por cierto, hice un programa con Eduardo Sosa, hermoso, por cierto, estremecedor el poema de Nancy. Qué bueno que lo haya traído a la pupila. Y yo hice un programa con Sosa cuando se declaró el Día Internacional, el Día del Son Cubano. Y llamé a Sosa a sabiendas de que, al igual que Fran,
son trovadores que han investigado mucho la trova especial, en particular la santiaguera sosa, la llamada trova tradicional, todos los vínculos con el son. Hicimos un programa que retomamos desde el inicio de la Vaya Mesa, pero sobre todo aquella época del 20 con los sextetos y septetos, el habanero, el sexteto nacional, los matamoros, hablamos mucho de los matamoros, después un poco más acá, de Celia Cruz, de Beni, de Arsenio Rodríguez, la importancia de Arsenio Rodríguez en toda esa música, hasta llegar ya a Alberto Álvarez, que es una figura que yo creo que también centraliza y fue uno de los que más impulsó, digamos que todo ese trabajo y campaña para que se declarara al son, al son cubano, el día del son cubano, que ya en todo el mundo lo reconocen y lo sienten y de alguna manera también lo divulgan. Así que... Y tú hablabas de Adalberto, y es también esa responsabilidad de sentir que hay una herencia y que hay una responsabilidad de Adalberto, Sosa y de otros, aunque no los hayamos mencionado aquí, de decir, este legado hay que darle vida, no basta con que, sí, lo heredamos y vamos a ponerlo en un sitio de culto, no, es moverlo, es tocarlo, es cantarlo. Es una esencia espiritual que como la identidad va en constante transformación y llega a nuestros días. Y a pesar de la cantidad de contaminación sonora en el medio ambiente y que es la ricura, es el espíritu. Y bueno, ahora vamos a ver... ¿Con qué nos vamos, Fide? Vamos otro fragmento en el que veremos a Compay Segundo y en el que veremos a Nicolás Guillén, que tiene mucho que ver no solo porque su poesía es música, también tiene que ver con el son, motivos de son. Y nada, como él mismo dice, cógela tu guitarrero, a la guitarra, ¿no? Le dice, cógela tu guitarrero, límpiale de alcohol la boca. Y en esa guitarra toca tu son entero. Tu son entero. Con todo esto te dejamos hasta la semana que viene. Porque para mí Matamoros es una de las figuras de la música cubana más completa, de la trova. La trova fue un movimiento generacional que tenía características muy particulares desde el punto de vista musical, pero que eran todo un fenómeno sociocultural, ¿no? Y hasta económico. Es decir, pensar que la trova era nada más que canción o bolero es un error. Es decir, en la trova se hacía guaracha, se hacía conga, se hacía son, se hacía de todo. Pero era más bien una forma de asumir la creación musical y de enfrentar la vida del trovador, de juglar, de pueblo en pueblo. Eran músicos muy humildes, que generalmente no tenían una sólida formación académica. Ellos realmente lo que tenían era mucho talento y mucha vocación. Entonces Matamoros para mí es una figura que une, logra resumir en su obra todo lo criollo, lo auténtico, lo nacional del cubano. Es decir, su obra le puede transmitir a uno, ¿no?, cuando uno se acerca a la música de Matamoros, que puede ser desde lo más tierno, lo más idílico, lo más sensual, lo más fino como un olvido, una cosa así, o un mariposita de primavera, y puede llegar a la bachata más grande, el vacilón más cubano, más criollo, como con la conga, alegre conga. Hay también una guaracha que él cantaba que era Mi ropa, ¿no? Era un poco un juego, ¿no?, con la mujer le lavaba la ropa, se la mojaba para que no se fuera a la guarachar, a vacilar. Entonces Matamoros en su vida no solo tuvo el trío, él hacía un dúo con una mujer que él tuvo que se llamaba La Gaviota o La Paloma, ahora no me acuerdo muy bien, tendré que revisarlo. Matamoros tuvo un sexteto. En el sexteto Matamoros cantó Beni Moré, cantó Carlos Embales. O sea que se movió en distintos formatos, y en una época muy importante del son el sexteto era la forma clásica de hacerlo, aunque yo me quedo con el trío. Lo que más me gusta a mí, lo que más conozco también es el trío. Pero supongo que sí, que tiene que ver. O sea, el sonido del sexteto era, la voz del sexteto era Carlos Embales, quien cantó en una época en el sexteto de los Matamoros. Compay Segundo también estuvo por ahí por el sexteto Matamoros. Toqué con Matamoros 12 años, el autor de eso, 12 años.
aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones. Matamoros fue mi compadre y yo toqué clarinete con su conjunto 12 años cuando entró Benny Moré. Así, 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 así. Tiene la gloria de haber paseado el son, el bolero son y la música cubana por todos los principales escenarios del mundo. A donde no había llegado la música cubana, llegó el trío Matamoros y realmente tuvieron un éxito donde quiera. Era tanta la fama de Miguel Matamoros que se vio precisado hacer un conjunto, que fue el conjunto de Miguel Matamoros. Y se sabe que en ese conjunto de Miguel Matamoros, el cantante, la voz prima, era Benny Moré. Y que ahí estuvo también ese conjunto tocando el clarinete con Pay Segundo. Es el único que queda vivo del conjunto Matamoros con Pay Segundo. Los Matamoros están inscritos sin duda en el movimiento conocido por nosotros como la generación del 30. Ellos contribuyeron también al cumplimiento de una de las ambiciones de ese movimiento, que era el de buscar nuestra propia personalidad, el de encontrarnos con nosotros mismos. De un lado estaban los Matamoros con su música popular, pero absolutamente auténtica, y del otro lado figuras como Roldán y como Catulla. Podría decirse que cada cual por su rumbo, cada cual por sus medios, cada cual por su técnica, dieron un impulso enorme a nuestro perfil nacional en cuanto a la música. Inmensa pena de duelo.
corazón.